Existen personas que por su mismo trabajo suelen viajar mucho y algunos suelen dormir en sus vehículos porque no les pagan viáticos, pero algunos se quedan hospedados en hotelitos de esos de paso y, y más aún cuando sales muy, muy lejos. Déjame contarte la historia del señor Gabriel Mendoza. Él era un hombre común, viajaba por trabajo, vendía sistemas de automatización industrial y pasaba más tiempo en carreteras que en su propia casa, desgraciadamente. Eh, una noche, y tras varios desvíos por obras viales, se perdió en una zona rural que no aparecía en Google Maps. El GPS sin señal, el teléfono sin cobertura. Y la noche pues estaba muy espesa, espesa como la tinta. Vio una desviación, pero no tenía señalización. Eh, Era un camino de terracería. Y ahí, como si lo hubiera estado esperando, estaba un hotel. Hotel El Olvido, decía el cartel. Era un cartel de estilo colonial. Y tenía balcones de hierro forjado y muros encalados. Era una estructura pues grande, ¿va? De 2 plantas. Y tenía un cierto aire entre elegante y lo abandonado. Gabriel aparcó su auto. Ya no podía avanzar más. Estaba lloviendo leve, pero de esa lluvia que como molesta constantemente. Al entrar, lo recibió un hombre ya de mediana edad, vestido con chaleco y con corbata. Y notó algo raro, algo curioso, que tiene el pelo peinado así como con gomina, con gel. Buenas noches, llegó justo a tiempo, le dijo el señor sin levantar mucho la voz. Pues se queda sorprendido Gabriel y dice, no tenía reserva. ¿Y si tiene habitaciones disponibles? Le responde, dice, por supuesto, solo una esta noche. Le entregó una llave de metal con una plaquita que tenía el número 104. Gabriel notó algo curioso. El libro de registros estaba abierto y el recepcionista con letra firme ya había anotado su nombre. Se quedó patinando y le dice, ¿cómo? ¿Sabe mi nombre? Entonces el hombre levantó la vista, así con una sonrisita medio burloncita. Dice, usted ha venido antes, ¿no se acuerda? Pues pensó que era una broma o tal vez un error, pero su firma era su firma. No insistió, atribuyó la extraña coincidencia al cansancio, a esas cosas que uno se le olvidan y que luego se acuerda uno allá a las 500. Quizás se había estado allí. O sea, ¿cuántos hoteles ha visitado un viajero en 15 años? ¿100, 200? Yo imagino que más. La habitación 104 era sencilla, pero se sentía acogedora. Una cama matrimonial, ventana al jardín, una cómoda con espejo y un perchero de madera. Gabriel se dio una, un baño caliente porque estaba haciendo fresquecito. Intentó revisar su correo, pero pues desgraciadamente no tenía señal el teléfono, así que se acostó. Dormía mal, Gabriel. Siempre lo hacía, o sea, siempre le pasaba cuando dormía en hoteles, no descansaba. Pero algo lo despertó a eso de las 3:30, 3:35 por ahí.
Lo que lo despertó no fue un ruido, no un golpe, simplemente la sensación de estar observado. Ahí fue cuando notó el espejo. Su reflejo parecía más oscuro que la habitación misma. Eh, no es que hiciera algo extraño, solo se sentía raro. Como si la imagen no fuera del todo en tiempo real. O sea, como si el espejo le mostrara con un ligero retraso, un desfase mínimo, o sea, que apenas lo podía notar, pero lo suficiente como para sentirse incómodo. Encendió la luz y ahí ya el reflejo se sincronizó. Miren, quizás era su mente jugándole una mala pasada, o tal vez era la falta de sueño o algún truco óptico, ya saben cómo es la mente de uno. Entonces intentó ignorarlo y se regresó a la cama. Al día siguiente bajó a desayunar. Había una mujer de cabello gris que le sirvió el café y le dice, mucho tiempo sin venir, ¿verdad? O sea, se lo dijo como si lo conociera. Entonces ahí Gabriel dice, disculpe, ¿nos conocemos? Usted estuvo aquí hace años, se hospedó en la misma habitación, si no me equivoco, la 104, ¿verdad? Dice, "Ah". Pues Gabriel se sintió incómodo. ¿Y si sí había estado? O tal vez en un viaje anterior, o sea, quizás fue uno de esos viajes que bloqueó de la memoria, pero no tenía registro alguno, ni en correo, ni en fotos, ni en su agenda digital. O sea, donde anotaba él siempre todos sus desplazamientos. ¿Hay alguna razón por la que la gente cree que ya estuve aquí? Eh, Le preguntó al recepcionista. Pues el recepcionista hojeó el libro y le mostró una página ya muy vieja que decía Gabriel Mendoza, habitación 104, abril del 2011. Era su nombre, su firma. Era un calco exacto. Miren, lo inquietante no era que apareciera su nombre, sino que la firma se veía idéntica a la que había escrito anoche. Mismo trazo, misma inclinación, como si alguien hubiera copiado milimétricamente, pero lo había hecho hace 10 años antes. Gabriel pidió hablar con alguien más. No había gerente ni otro personal, solo el recepcionista y la señora de la cocina. Ambos juraban haberlo visto antes. Ambos decían que él se fue una noche y que ya nunca regresó. Y sin embargo, ahí estaba otra vez. Decidió irse. Empacó, pero su auto no encendió. Nada, ni luces, ni clics, o sea, como si se hubiera quedado sin batería. Revisó el motor, cables, fusibles, nada funcionaba. Intentó caminar al pueblo más cercano. Caminó durante 2 horas en línea recta por la carretera, pero cuando miró hacia atrás, el hotel seguía ahí. Como si no se hubiera alejado nada. Fue a la policía local, no había comisaría. Solo una oficina municipal lo hacía. Un anciano que estaba por ahí le indicó que el Hotel del Olvido cerró hace ya años y fue tras un incendio que dejó a 3 personas fallecidas. ¿No lo sabía? Ese lugar está abandonado. Entonces le responde Gabriel, yo estuve ahí anoche, dormí ahí. Imposible, joven. Nadie ha entrado ahí desde 2011. Gabriel no supo qué decir. No tenía pruebas, solo su teléfono
pero no había registrado ninguna llamada ni ubicación. Intentó mostrar fotos, pero pues no había ninguna. Su coche seguía en el mismo sitio, ahora estaba cubierto de polvo, como si llevara años allí. El motor estaba oxidado, el tanque vacío, el aceite seco. Y cuando volvió al hotel una última vez, la recepción estaba completamente en ruinas, estaba en escombros, ventanas rotas, el mostrador cubierto de polvo y telarañas. El libro de registros estaba casi desintegrado, pero en la habitación 104 aún estaba el espejo y sobre la cómoda una notita escrita a mano. Era su letra y decía: no mires por mucho tiempo. Gabriel no recuerda cómo volvió a casa, solo recuerda que una semana después su tarjeta registró una compra hecha en una estación de servicio a 500 kilómetros de donde se había perdido. Nunca volvió a encontrar el hotel, nadie más pudo confirmarle su existencia. Pero desde entonces no puede verse en un espejo sin sentir que algo en él lo sigue o lo está observando, como si una parte suya se hubiera quedado atrapado en el lugar y, y que un reflejo que sabe más que él. Un fragmento de sí mismo que por alguna razón nunca quiso salir del hotel del olvido. Dime tú, ¿qué opinas, amigo? ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Viajó en el tiempo? ¿Entró en algún tipo de bucle? Porque prácticamente viajó más de 10 años en un instante. O tal vez no es él, tal vez sea el reflejo de él que se salió y está ahí. Pero ay, cuéntame tú qué piensas que pasó, dímelo en los comentarios. Ahora, muchas personas que suelen ser un poquito antisociales, ¿verdad? No se dan cuenta de lo que pasa en el exterior. Pero, y cualquier cosa extraña la toman, no suelen tomarle importancia hasta que pasa algo. Déjame contarte una historia, la cual se llama La llamada perdida. En Carlos Medina, él tenía una rutina sencilla. Él trabajaba desde casa como editor de video. Vivía solo en un departamento, en, en un segundo piso, en una colonia tranquila. Él siempre se dormía tarde, casi todos los días. No era tan antisocial, pero tampoco especialmente apegado a nadie. Su vida era rutinaria y pues cómoda. O como decimos aquí, muy, muy rutinaria, muy concha. Esa noche, como muchas otras, estaba terminando de trabajar, eran las 12:03, por ahí 12:05 de la madrugada, y acababa de guardar un proyecto para un cliente cuando su celular vibró. Una llamada entrante, número desconocido. Y por un instante pensó en ignorarla, pero ya saben que siempre nos llega la tentación fregada, el instinto. Y su instinto le pidió contestar. A lo mejor era un cliente nuevo, o tal vez fue un error, o simplemente curiosidad. Pues deslizó el botón verde.
Bueno, una pausa en silencio. Y de pronto, Carlos, no salgas de tu casa. La voz era baja, casi un susurro. Era masculina, neutral, sin emoción. De pronto, Carlos, ¿quién habla? Escúchame bien, no salgas, no abras la puerta, no te acerques a las ventanas. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Quién eres? La llamada se cortó. Pues Carlos se quedó con el teléfono en la mano, bien sacado de onda. Lo primero que pensó fue que se trataba de una broma. Algún amigo con número oculto, que tal vez era Marcos, un colega muy bromista, pero no sonaba como él. Y esa voz, había algo en ella, algo seco, determinado. Se intentó devolver la llamada, y como el número estaba registrado como privado, ya se saben que no se puede regresar. Suspiró, dejó el celular en la mesa y se dirigió a la cocina. Mientras tomaba agua, miró por costumbre hacia la calle a través de la ventana del comedor. Fue ahí cuando lo vio. Una figura inmóvil justo frente del edificio. Un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie bajo el poste de la luz. No se movía, no caminaba, no hacía nada. Solo estaba ahí, mirando hacia su ventana. Pues Carlos apagó la luz de la cocina y se agachó un poquito. Intentó observar sin que fuera visto, pero la figura no se movía. No estaba demasiado cerca como para poder verle el rostro, pero algo en la postura de él era inquietante, como si supiera exactamente dónde mirar. Se dijo a sí mismo que pues, no te sugestiones, que tal vez era un vecino o alguien esperando un Uber, pero pues eran más de las 12 y aparte era martes, no había tráfico, no se oían autos, nada. Se quedó observando por varios minutos y el tipo seguía ahí. Agarró su celular y pensó en llamar a la policía, pero pues ¿qué iba a decir? ¿Que un desconocido está parado en la calle sin hacer nada? Pues eso no era delito. Y peor aún, si se iba y volvía después, pues no iba a tener pruebas de nada. Entonces recordó la llamada de advertencia. No abras la puerta, no te acerques a las ventanas. Ni quién lo sabía, o sea, quién lo había llamado. Y más importante, que sabían que él no. Miren, pasaron 20 minutos. Carlos se movía por todo su apartamento, pero acá como que sigiloso. Se asomaba muy apenas entre las cortinas así, pero la figura ya no estaba. Sintió como que un alivio breve, ¿verdad? Hasta que escuchó el timbre de la puerta. Una sola vez. No fue insistente, solo una pulsación. Clara y precisa. El departamento tenía una pequeña cámara de seguridad en la entrada. Se acercó con cuidado al monitor. Vacío. Nadie en la puerta. Entonces decidió revisar las grabaciones. Nada. Volvió a su sofá y ya un poquito sacado de onda, fue entonces que notó otra cosa. La puerta del patio estaba abierta. Carlos juraría haberla cerrado más temprano, porque siempre lo hacía, pues era costumbre. Así que él tomó un cuchillo de cocina,
Encendió todas las luces, revisó cuarto por cuarto, nada fuera de lugar. Ni ventanas forzadas, ni cristales rotos, solo esa puerta, abierta como si algo hubiera salido o entrado, ¿verdad? Volvió a cerrarla y le puso el doble pasador, doble seguro. Y entonces su celular sonó de nuevo. Igual, número desconocido. Dudó, pero al final contestó. Era la misma voz. Te dije que no abrieras nada. Ya está adentro. Y ¡zas! La llamada se cortó. Pero miren, ya con eso Carlos se quedó congelado. La frase ya está dentro retumbaba como si fuera un eco. Y sintió que lo observaban, fíjense. Pero no desde la ventana, desde adentro. Los siguientes minutos fueron un infierno para él. De cualquier pequeño sonido, el crujido de madera, el zumbido del refrigerador, el clic de la llave del fregador que gotea, sonaban como pasos para él. Encendió todas las luces, recorrió cada rincón con un cuchillo y una linterna. No había nada. Bueno, eso creía. Encendió su laptop para revisar si alguien podía estar espiándolo. Verificó su red Wi-Fi. Un nuevo dispositivo aparecía conectado. Decía invitado-009. No tenía vecinos, o sea, que le robaran la señal del internet. Aparte, nunca había dado su contraseña. Pues miren, cambió la clave, reinició el router y desapareció. Al revisar las cámaras del edificio, obviamente él tenía acceso porque pertenece al comité de vecinos. Entonces vio que algo le heló la sangre. A las 12:04, apenas un minuto después de recibir la primera llamada, la figura estaba frente al edificio. Y a las 12:11, la puerta del patio se abrió sola. Y se abrió desde dentro. Bien, Carlos dejó su casa esa misma noche y condujo sin rumbo pues, hasta que amaneció. No volvió al día siguiente, fue a casa de sus padres, llamó a la policía, pero no hallaron pruebas de intento de robo. No, decían no, nada robado, está todo en su sitio. Lo único que dejó atrás fue su celular. Nunca volvió a usar ese número. Una semana después, su madre le entregó algo que había llegado por correo. Un sobre sin remitente. Dentro estaba una hoja blanca y tenía impresa una sola frase. Y decía, no contestes para la próxima. ¿Ustedes creen de que algo raro pasó ahí? Claro que pasó algo raro. Y fíjense, para que haya sabido dónde estaba viviendo y le mandaran una carta, alguien lo estaba espiando bien gacho. Pero dime tú, ¿qué piensas que fue? ¿Qué piensas tú o qué cosa lo estaba espiando? Porque muchas veces pueden ser seres de bajo astral o simplemente un loco que andaba por la calle. Pero bueno, amigos, dime qué pensaste. Estas fueron las historias del día de hoy. Dime si te gustaron. Si te gustaron, déjame tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita para que recibas la notificación de cuando se suban más videos.
Pero bueno, amigos, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu nos cuide, amigos, hoy y siempre. Hasta la próxima. Chau, chau.